8:10 minutos. Sesión hoy del Consejo de Seguridad de la ONU en un momento de fuerte crisis en Haití. El despliegue en la actualidad que hay en Haití es fruto de una decisión de ese Consejo de Seguridad. Hubo el despliegue, hay pocos resultados, las bandas siguen ganando terreno. Ya comentábamos hace un ratito lo referente a esa toma de una zona importante en las proximidades de la frontera, la zona de Jimaní Nuestra. Y bueno, hay un agravamiento serio. ¿Qué decidirán? Bueno, va a depender mucho de la postura de China y Rusia, con derecho a veto, y que posibilitaron aquella vez absteniéndose el despliegue de esa fuerza a la que se le prometió mucho dinero que no llega, más personal que tampoco llega, y ahora la situación es gravísima. Y Estados Unidos, que huyó a través de la declaración de Rubio, apuntando hacia la OEA, que sirve para muy pocas cosas, para no decir para nada. Bueno, Joel Santos, ministro de Energía y Minas, está por acá con nosotros. Le damos los buenos días y la bienvenida. Muy buenos días, un placer estar pues de vuelta a este programa, pero en estas nuevas funciones. Creo que es la primera vez que vengo. Sí, sí. Aunque, pues como dije, en otras ocasiones hemos estado por aquí. Pues presto para conversar. Ministro, el todoterreno del gobierno. El todoterreno del gobierno. Hey. Todoterreno. Él y la vicepresidenta. Antes del tema de la política sobre minería, proyectos que están en carpeta, a veces uno nota como indecisión de los gobiernos, como te necesito, por los niveles de exportación que implica la minería, principal renglón, sobre todo de oro, que está en unos precios elevadísimos. Pero a veces los gobiernos entienden, necesitamos eso, pero temen al cuestionamiento social y como que un pasito para adelante y dos para atrás, como decía Lenin en aquel libro. Y yo quisiera comenzar por la Barrick, antes de los temas generales, porque ayer nos decía una fuente como que ya casi todo estaba listo, pero un pasito para atrás, por favor, como decía Ventura. Ministro Joel Santos. Bueno, como bien, quizá quiero retomar en tu comentario inicial, y realmente quiero decir que la política del gobierno es de impulsar la minería, porque como bien tú indicaste, es estratégica para la República Dominicana, no solo por sus exportaciones que han sobrepasado los 1.700 millones de dólares, sino, y como bien también acabas de mencionar, el principal renglón de exportación. Pero también yo quiero hacer una acotación que se menciona poco, pero es muy importante entenderlo. Desde el punto de vista financiero, si tú estratégicamente miras un país, pues tú tienes diferentes segmentos de la economía. La industria, el sector turístico, obviamente la minería, construcción. Y cada uno juega un rol importante en el proceso de desarrollo. Es como un portafolio. Bueno. Es como un portafolio de inversión donde cada sector tiene sus fortalezas y la combinación de todos los sectores hacen una economía resiliente. Entonces, ¿cuál es la característica de la minería desde el punto de vista estratégico? Y es que funciona como un sector contracíclico. Ahora, ¿qué significa un sector contracíclico? Significa que cuando, de nuevo volvemos, la economía dominicana es una economía abierta, una economía que depende del exterior. Cuando hay momentos de incertidumbre, pues muchos de estos sectores, como se le dice, comercializables, pues se pueden ver afectados. O sea,
Si la demanda mundial baja, pues el turismo puede reducir su cantidad de turistas. Si las exportaciones industriales pueden bajar, lo mismo los productos agropecuarios que se exportan, etcétera. Mientras tanto, en esos momentos de incertidumbre, ¿qué pasa con los precios de los principales metales mineros? Suben de precio. Suben de precio. Claro. Y sirve de contrapeso para ese riesgo que puede la economía estar sufriendo con los demás sectores. Por eso tú tienes que incorporar, es como un juego de baloncesto. En un equipo de baloncesto tú no puedes tener a todos los jugadores de 7 pies. Tú tienes que tener uno que rebote, otro que driblee. Un Manolo Prince. Un Manolo Prince. Ayer había dos. Te está delatando. Sí, porque estoy hablando de Manolo Prince 70. y de Winston Royal y cosas Años de ese 70. tipo. Sí. Sí. Tiradores. Sí. Tú tienes que tener tiradores, etcétera. Entonces, lo mismo pasa con las economías. Claro. Entonces, si el turismo es el jugador de 7 pies, la minería es el jugador, es el defensor del equipo. Exacto. Entonces, Le falta un jugador ahí, la inversión extranjera. bueno, de la inversión extranjera podemos hablar porque los sectores de energía y minas juegan también un papel fundamental. De hecho, los dos combinados son los principales receptores de inversión extranjera en la República Dominicana. Okay. Pero bueno, el concepto que quiere dejar, y pongo un ejemplo específico. Casi nadie tampoco menciona este tema. Durante la pandemia, cuando cerraron todos los sectores de la economía, pues la producción de oro se mantenía y aportó importantes recursos. ¿Ustedes saben para qué? No, el gobierno lo cogió fiado, ministro. Sí. Dígalo así. Sí. No, fiado, El gobierno lo cogió fiado. Dijo, adelántame tanto ahí. Hubo un anticipo. Hubo un anticipo, Vamos a ayudarte, pero ven. el tú tener ese sector te permitió hacer eso. ¿Y qué permitió? Cubrir programas como FASE. Claro. Y esa es la existencia de la minería. Hay grupos que yo los escucho y yo digo, pero ellos no se dieron cuenta de que ellos cuando clamaban por el programa FASE, lo que estaban pidiendo era que la minería los financiara. Sin embargo. Entonces, sí. hay que mantener ese equilibrio. Ahora bien, viene el concepto de la sostenibilidad. Volvemos de nuevo al balance, porque es que todo esto, señores, se trata de balance, no de irse a los extremos. Para practicar una minería, usted tiene que practicar una minería responsable. Usted tiene que practicar una minería sostenible. Pero la sostenibilidad no es solo y exclusivamente también la parte medioambiental. Lo que sí es importante. Pero también usted tiene que pensar en las comunidades alrededor de las zonas mineras, porque usted tiene que beneficiar a las comunidades en estos procesos. No, por ejemplo, yo siempre, saliéndome de la minería un momento, escuchaba las discusiones, por ejemplo, desde mi punto de vista absurda, de que tú tengas la presa de Atillo y al lado una comunidad que no tenga agua. Claro. Un poco con eso dejo explicado el concepto de que la sostenibilidad también es importante. Entonces, al final de cuentas, se trata de promover y trabajar en un balance de todas las diferentes variables. Y para responderle rápido a Cristian, Pero no se vaya de barriga, pues yo preguntarle Déjame algo. responder, que me responde. con el tema de la Barrick, pues obviamente se está en un proceso de discusión sobre la parte del reasentamiento. Como bien tú mencionas, prácticamente estamos muy, muy cerca de un acuerdo, pero la verdad que son muchas variables, son muchos elementos que entran en juego y esperamos poder próximamente llegar a un acuerdo. Sin embargo, con este tema. Hay muchas variables sí, también. pero ¿Cuál fue el problema? Perdón, Sí. ¿cuál fue el problema ahora? Porque estaba a punto de firmar. Bueno, otra lo vez. que pasa es que son diferencias, principalmente, hay que entender que eso es una comunidad agrícola, entonces surgen diferencias. Y usted la va a convertir en urbana. Los precios. Agrícola urbana. Perdón. Los precios. No. Si de hecho ese plan de reasentamiento tiene
muchos elementos de sustento que siempre son fundamentales. Pero la principal diferencia está en los valores de los productos agropecuarios, que obviamente pueden haber diferencias de criterio. Yo respeto esas diferencias y sostengo de que debemos trabajar en una solución. Sin embargo, ministro, la crítica reiterada al ministerio actual y al de los pasados gobiernos es lo dubitativo que es, lo indeciso que es con lo que tiene que ver con la inversión minera. ¿A qué yo me refiero? Si hay una propuesta para explotar una mina, bueno, hay un procedimiento. Se hace el procedimiento que incluye sobre todo un estudio de impacto medioambiental, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, cómo está el agua del río, nivel de pobreza en la comunidad. Vamos a ver, miren, mi decisión como gobierno, lo analicé, pasaron 3 meses, 1 año, lo que sea, 10 meses. Mi posición como gobierno es que en ese lugar, esa mina sí es explotable con estas condiciones que nos ha pasado el Ministerio de Medio Ambiente, que debe cumplir quien nos ha solicitado eso. Vamos arriba. Entonces vendrán las protestas, a veces no tanto de la comunidad como de un terrorismo medioambiental que hay aquí, porque aquí hay 3 sectores: terrorismo medioambiental, el chantajismo medioambiental y los verdaderos ambientalistas que uno siempre hace 40 años le tiene un gran respeto. Se juntan los 3. Entonces, la pregunta es eso. El gobierno se va a decidir a gobernar, es decir, a seguir el proceso y tomar una decisión, sea la que sea que diga la ciencia. Bueno, yo puedo hablar de esta gestión. Sí. Hábleme de la de San Juan de una vez, el caso de San Juan de una vez. Bueno, el caso de San Juan básicamente está a la espera de que se le entreguen los PDR para el estudio medioambiental. Eso seguirá, tal como tú lo dices, seguirá su proceso. El estudio medioambiental, pues obviamente deberá responder si es factible o no la mina, y eso seguirá su proceso de manera firme y clara. Así mismo como te lo estoy diciendo. Ministro, hay reclamos de comunidades que supuestamente deben ser beneficiadas con un porcentaje de la producción y no le está llegando el dinero. Entonces están pidiendo a las mineras que cumplan con eso que está pues acordado. Lamentablemente yo tengo que decirlo, es que no son las mineras. El gobierno, no el gobierno, principalmente hay que entender los diferentes roles en la ejecución. Los recursos están ahí. Pero no le llegan a esas comunidades. Bueno, pero los reclamos están. Es que, mira, ahí hay 2 cosas. Siempre va a haber reclamo. Siempre va a haber reclamo. Tú vas a una comunidad minera, a una comunidad no minera. Yo te puedo llevar a cualquiera del país, te lo digo porque como ministro de la presidencia recorrí el país. No hay una comunidad en este país que no tenga un reclamo. Esa es la realidad. Y fuese extraño que no la tuviera, porque todo el mundo siempre aspira a mejorar su condición. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer para mejorar esa situación? Entonces yo te respondo de esta manera. Nosotros estamos impulsando un cambio en la legislación. ¿Y qué propone ese cambio en la legislación? Mejorar la administración de los fondos mineros para hacerlo más transparente. Desde mi punto de vista, esos fondos mineros deberían ser más restringidos a obras de infraestructura específicas. Porque ahora mismo esos fondos mineros, pues, que lo manejan las municipalidades, no el gobierno central. Que deben manejarlo, pero no le llegan. Sí, porque bueno, se supone que deben llegar a esas comunidades. Yo por lo menos yo firmo el de Fomisar, yo lo firmo todos los meses. Este que está aquí lo firma. Y están ahí. Son 500 millones al año. No le llegan según la municipalidad. Bueno, que me presenten lo contrario, porque yo lo firmo todos los meses.
Yo lo firmo todos los meses. Ahora bien, creo y entiendo que el manejo de esos recursos puede ser todavía más eficiente. No estoy diciendo que haya ningún tema de dolo, ni mucho menos. Quiero hacer la aclaración. Sí, pero se dilapidan. Se malusan. Pienso que pudiese mejorar su administración. Pero y la mejora de su administración. Pero por eso es que se los retienen entonces. No es que se lo retienen, es que le toca al ministerio enviar los fondos. No se retienen, se envían. Todos los meses. Oye, bien, todos los meses yo lo firmo. Una pregunta que le hice. Ahora bien, lo que entiendo es que hay que manejarlo de una manera más específica. En las áreas donde las comunidades lo vean. Obras de infraestructura directa. ¿Y eso toca a quién? No, a la municipalidad. Es que la municipalidad es la responsable. Ministro. Pero insisto que hay que revisar esos procedimientos. Yo le pregunté, para hacerlo más eficiente. dónde está usted sentado, al ingeniero Almonte, Toñito Almonte. Sí. Me mareó, me dio vuelta y no me dio la respuesta. Barrigol recibe 100 pesos. ¿Cuánto le da al Estado? Específicamente, ¿cuánto es el contrato? Es que yo te estoy diciendo. Ajá. De beneficio 500 final. millones al año. No, esa es la municipalidad. Sí, correcto. Al Estado. ¿Cuánto le da al Estado? El Estado dominicano. Ajá. ¿Cuánto recibe? Está casi 50-50. O sea, recibe 50 pesos. Sí, 50 pesos. Estamos hablando de que le representa al Estado, dependiendo del año, cerca de 20 mil millones de pesos. Eso es lo que recibe el Estado dominicano. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el proyecto nuevo que se está realizando ahora? Eso es la presa de Cola. Correcto. ¿Por qué es importante? Porque eso le da la capacidad al país de aumentar la producción de unos 600 mil onzas Troy que está ahora mismo a superar el 1.000.000 de onzas Troy. Eso representaría un incremento importante en los recursos que recibe el Estado Dominicano. Si el Estado Dominicano está recibiendo 300 millones de dólares al año, esa cifra puede aumentar a 700, 800 y hasta 1.000 millones de dólares. Estamos ¿No quería una respuesta más específica que esa? No, está claro. Okay. Para que el otro me le dio vuelta y me habló de variables. Yo no sé, pero yo te la voy a No lo entendí. Antonio Almonte. Ya te habló claro, te dijo 50-50. 50 pesos, es que la gente entiende. Sí. Joel Santos, ministro de Energía y Minas, República Dominicana. La precisión para los que nos están viendo a través de YouTube y sobre todo también que a través de las otras cuentas de redes sociales. Ministro, ¿cuáles son las mineras que mayor impacto económico tienen y que mayor aporte hacen, si pudiera citarlas? Y entonces, ese ingreso de recursos que usted acaba de comentarnos versus los daños medioambientales, ¿cómo estamos nosotros contrarrestando ese versus? Porque en la extracción, bueno, y aquí no vamos a contar ese proceso, los recursos naturales se ven impactados. Entonces, ¿cómo nosotros compensamos ese gran ingreso de dinero al Estado Dominicano contra el deterioro de los recursos medioambientales? Bueno, lo primero para responderte, yo creo que hemos hablado del impacto de Barrigol, pero también está Cormidón, también en su momento estuvo, que está generando un impacto, su cierre o su no... el hecho de que no esté operando ha generado un impacto negativo en la provincia de Monseñor Noel, el tema de Falcon Bridge, el cual también se está trabajando para ver de qué manera se reabre esa producción, porque déjenme decirle algo, y solamente con esto le doy una idea de la parte de sostenibilidad no medioambiental. Ahora voy a la ambiental, pero en la no medioambiental, déjenme decirle que la provincia de Monseñor Noel, aún en la situación que tiene actualmente de que la mina está cerrada,
es la provincia del país que menor ayuda de subvenciones del Estado las personas requieren. Eso te da una idea del impacto económico que tiene alrededor de la falta zona. La respuesta de sostenibilidad y bueno, lo que pasa es que voy por partes. Sí, no, le digo al caballero. Sí, entonces, en cuanto a la parte medioambiental, lo que hay es primero una supervisión continua por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros mismos le damos seguimiento. Y además de esto, están muy claramente definidas las políticas de remediación que deben tomar las mineras en el proceso. Dijo, ministro, perdóname de Bonao, sí. Loma Miranda, cuando estuvo el PRM en la oposición, planteó ante el Congreso declararlo parque nacional. No lo ha hecho en 5 años. ¿Está en eso? ¿Ustedes entienden que debe ser declarado parque nacional? Bueno, yo pienso que Loma Miranda no está en discusión desde el punto de vista minero. Eso ha quedado claro. La verdad es que no hemos discutido eso de manera particular, pero la verdad es que tampoco estamos contando con Loma Miranda desde ese punto de vista. Como digo, hay otros proyectos que son importantes, que están en proceso de exploración, que obviamente, como ya hemos hablado anteriormente, los estudios medioambientales dictarán, pues obviamente, su curso. A propósito de exploración, ministro, dígame cómo está el entusiasmo con aquello de las tierras raras y la participación de ingenieros del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del ejército, explorando. Geólogos. Sí, bien. Más que todo. Bien. Mira, la verdad que eso es otra gran oportunidad para la República Dominicana. Y el proceso de exploración está bastante avanzado. Se están ya inclusive enviando muestras a laboratorios con el objetivo de poder declarar recursos en el tercer trimestre de este año. ¿Qué significa declarar recursos? Ustedes recuerdan que el presidente dio un valor que algunos salieron a cuestionar. De aquellos 100 millones de toneladas. No fue un desliz del presidente. No, eso no fue un desliz. Fue un lapsus El presidente no comete esos deslices. Él habló con bastante... Lo que hay que explicar es qué significa eso. Esos son valoraciones inferidas, que tú tomas las primeras muestras y de las primeras muestras, pues tú puedes inferir un valor potencial, bruto, porque él fue claro, habló de valores brutos. ¿Qué significa valores brutos? Que son valores medidos de tierras raras, pero unidos a muchos otros minerales. Ahora, ¿qué pasa? Se completan esos análisis, es decir, se alcanza la llamada muestra significativa, estadísticamente significativa, y se declaran recursos que todavía siguen siendo brutos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que vamos a terminar diciendo? Confirmamos las 100 millones de toneladas, no son 100, son 90, son 80 o son 120. Lo que pasa es que China tiene 44 millones de toneladas que llama la atención. Aunque no sean brutas, pero de 44 brutas. En 13 millones de kilómetros cuadrados. Espérense, señores, pero vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Entonces, yo les prometo una respuesta. Vamos a ver. Luego de que tú declaras reservas, recuerden que fíjense lo que yo dije, estamos hablando de tierra rara unido a una cantidad de otros minerales, que es bruto. Luego de ahí, entonces, tú aplicas la metalurgia, el proceso de mineralogía, de metalurgia, que es entonces un proceso mucho más detallado, donde tú tomas esos materiales, esos minerales, y analizas. Recuerden que las tierras raras son 17 elementos distintos. Recuerden eso.
Entonces, en ese proceso que toma alrededor de 12 meses, esos materiales brutos, primero determina qué tan fácil es tú disasociar o separar las tierras raras de esos materiales, de esos otros minerales. Y también determina las cantidades de tierras raras netas que tienes. Entonces, hacia el tercer trimestre del 2026, entonces nosotros podemos declarar reservas. Ahí nosotros podemos decir, estas son las reservas de tierras raras que tiene la República Dominicana, que son valores netos y obviamente claramente muy inferiores a los 100 millones brutos. Que un dato importante, entonces, ministro. espérate. Es la depuración. Claro, entonces ya tú puedes comparar pera con pera. Tú puedes comparar reserva con reserva. Tú no puedes comparar recursos con reserva, porque no tienen nada que ver. Pero también hay que, yo pienso como que los funcionarios han querido proteger demasiado al presidente. El presidente hace una semanal que es una maravilla para la democracia dominicana, dando el pecho a quien vaya y invitan a medio país. Maravilloso. Yo desde el inicio lo apoyé. Por consiguiente, eso, que uno lo aplaude, tiene un riesgo maravilloso también, es que es un ser humano y en algún momento puede tener una pifia. Porque, por ejemplo, China, que posee la mayor cantidad de reservas del mundo, tiene 44 millones de toneladas métricas, que representa el 60 y tanto. Yo sé que es reservas, pero 13 millones de ahí cuadrados. a 100 millones de toneladas llama la atención. Pero vamos a dejar pasar eso, porque la pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que bien. obviamente el componente de reserva, el componente neto, es muy inferior. Pero que la tierra de Pedernal entera no pesan 100 millones de toneladas, yo creo. Sí, pero la pregunta es la sí, siguiente. Claro que sí. Tú sabes, yo quiero muchísimo al presidente, pero déjeme hacerle la pregunta. Pero quiero dejar claro el concepto. Porque el presidente, cuando habló con mucha propiedad y fue muy específico a lo que dijo. Él habló de valores brutos. Primero. Segundo, acabo de explicar que lo que vamos a llegar es a recursos. Sí, pero vamos a la pregunta. Que es muy diferente a reserva. Porque esto es un artilugio que va y viene de mi parte. Porque es un dato, perdóname, Julián, porque es un ser humano que no es geólogo, que tuviese ese pequeño. Te lo voy a poner en términos beisbolísticos. Te lo voy a poner en términos beisbolísticos, porque el dominicano entiende. El dominicano entiende de deporte. Yo lo utilizo mucho porque la gente lo entiende de una vez. Ajá. Lo que estamos hablando es como que yo venga y diga, no, pero Aaron Judge tiene un OPS de 1000. Pero ¿y cómo va a ser? Y tú buscas cuáles son los promedios de bateo y busca que el campeón de bateo bateó 300. Entonces tú dices, pero ven acá, pero si los mejores bateadores batean 300, ¿por qué tú dices que el otro tiene un OPS de 1000? Entonces yo te respondería, lo que pasa es que el OPS es una cosa y el promedio de bateo es otra. Perfectamente. El OPS es el valor bruto de bases alcanzadas. El ministro es analista deportivo. Y el bateo es solamente lo no me ponga. Son dos cosas distintas. No me ponga ese ejemplo. Todos sabemos la diferencia entre lo bruto. Todos sabemos la diferencia entre lo bruto y lo neto. Lo que pasa es que 100 millones de toneladas aún brutas llamó la atención y habrá que le vamos a preguntar a Osiris León, pero ni siquiera eso, porque no tiene sentido. Porque al presidente Abinader, insisto, yo lo que le saludo es que se atreva a darle la cara a la prensa del país, y ahí si comete una pifia en una estadística, eso es caballar. No la cometió. Pero dice el ministro, anota ahí, no la cometió, dice el ministro, para que quede subrayado. No la cometió. La pregunta es la siguiente. Él habló de recursos inferidos brutos. Brutos, ya lo entendimos. Bien, perfecto. okay. Perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento? Porque de que hay. De que hay tierras raras. De que vuelan. Hay tierras raras. Eso no está en discusión. Ahora, lo que mucha gente le gustaría saber es en qué momento, 6 meses, un año, 2,
los oficiales norteamericanos, geólogos del ejército estadounidense, van a presentar el informe final y dice, mira, más o menamente, como dice un diputado amigo de Cristian, la cantidad explotable de tierras raras en Pedernales son X. ¿En qué momento? Y sobre todo, el dato más importante, sí, es rentable invertir los 1.200 millones de pesos que hay que invertir para sacar los otros miles. A ver. Estamos hablando de a finales del 2026, que es cuando se declaran las reservas. Okay. Entonces, en la declaración de reserva ya tú tienes como es certificado, un activo que tiene la República Dominicana. Eso de manera conjunta se van avanzando el llamado estudio de prefactibilidad, que combina la parte del ingreso, que es lo que estamos hablando, con el elemento del costo, porque obviamente todo proceso o potencial proceso de extracción, tú tienes que mirar igual los dos aspectos. Sí, y si es rentable. Tú tienes una reserva importante, tú tienes el volumen, pero hay aspectos que determinan su viabilidad financiera. Ministro. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Qué tan sencillo, lo mencioné ahorita, qué tan sencillo es tú separar los otros minerales de la tierra rara? Eso te reduce el costo de extracción. Segundo, otro elemento importante, las características de la zona. Si hay proceso de reasentamiento, etcétera. Tercero, y no lo estoy diciendo en orden, simplemente lo estoy mencionando, la parte medioambiental. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La capacidad de extracción también tiene que balancear su posibilidades medioambientales. Si es un proceso medioambientalmente amigable, pues obviamente facilita los procesos de costo. Pero, si no lo es, eso hay que observarlo. Escúcheme, es que usted no estamos hablando de Higüey ni de otro lugar donde se dice, usted me corrige, que hay tierras raras, es en los terrenos que fueron de la Alcoa Corporation, o una parte de ellos. Una parte. Entonces, ¿cómo una empresa norteamericana o canadiense, no sé, dejó pasar algo que es de miles de millones de dólares y no descubrió que ahí había tierra rara en su momento? Pero es que la Alcoa se fue en 1983 de ahí. Perfecto. En 1983... la tierra rara, eso era lo mismo, la tierra rara era lo mismo y nada. ¿Por qué? Porque la tecnología te va marcando los usos de los diferentes minerales. Ya. Hay minerales hoy día que no sirven para nada, hoy. Y en el año 2050 tal vez sea lo más preciado. ¿Por qué? Porque los usos te van cambiando. Por ejemplo, el uso de los celulares, para ponerte un solo ejemplo, cambió completamente la necesidad de minerales en el planeta Tierra. Y obviamente, en la medida que se van necesitando, que va avanzando la tecnología, van cambiando los usos. En 1983, eso no significaba absolutamente nada. Ministro, pero yo quiero que usted me diga más o menos por dónde le dicen esos geólogos de los Estados Unidos que va el asunto de la confirmación de esas tierras raras y más o menos también la dimensión que se pueda tener. No, es que y quizás aprovecho tu pregunta para hacer una aclaración. Esos geólogos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, lo que está es colaborando con los equipos dominicanos. Sí. Los equipos dominicanos son los que están llevando el proceso. Pero también hay un compromiso que los Estados Unidos hizo, que si están esas tierras raras ahí, es para ellos explotarlas. No. Claro que no. Yo no sé de dónde ustedes sacan eso, porque pero yo me voy. Quizá ustedes me lo están diciendo. Yo me puedo ir de aquí. Quizá ustedes me lo están informando a mí, porque yo no sé de eso. La República Dominicana tiene un proyecto porque entiende que las tierras raras son estratégicas. Ahora bien,
se requiere, como dicen, la ayuda del cuerpo de ingenieros es importante. Yo no digo que pueda haber eventualmente, no lo digo, algún acuerdo estratégico. Ministro. Lo que yo te puedo decir hoy, es que eso no existe. Ministro, ¿nosotros llamamos o ellos vinieron de turistas a Pedernales y se antojaron mirar las tierras raras? Nosotros lo llamamos. A los militares, al gobierno. Nosotros lo llamamos porque el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos componen de los mejores geólogos que hay en el mundo. Entonces, y obviamente eso nos ayuda a nosotros a acelerar nuestro proceso. Esa es la realidad. Ministro, entonces ¿usted cree que después de esa ayuda, colaboración, con la actitud que tiene Trump de sobre cadáveres en Ucrania, negociar tierras raras, nos van a permitir que negociemos con Putin y con China las tierras raras? Pero es que nosotros somos un Estado soberano, nos toca a nosotros decidir. ¿Cómo? Sí. No. Espérense. Nosotros somos un Estado soberano. Ahora bien. Es una revelación. Si nosotros somos un Estado soberano, nosotros estamos llevando nuestro proceso. Ahora bien, porque quiero ser claro, no niego de que las tierras raras son unos elementos estratégicos y altamente geopolitizados. Bueno. Perfecto. Ok. Eso es así, porque yo no voy a... pero es bueno que quede claro que no existe ninguna posibilidad de que las tierras raras nuestras sean vendidas a otro país que no sea Estados Unidos. Yo no lo sé. Aquí con el puerto de Manzanillo, el gobierno de China le dijo a los Estados Unidos. Pero el ministro nos acaba de decir que somos soberanos. El gobierno de China le dijo al gobierno dominicano, que no fue el de Abinader, le dijo al gobierno dominicano, eso del puerto de Manzanillo es una caballá para nosotros. Nosotros te lo hacemos en las mejores condiciones. Y por un asunto, pongan comillas, de seguridad, el gobierno no pudo. En el caso de las tierras raras, hay que entender que nuestra dependencia absoluta de los norteamericanos, no hay ninguna posibilidad de que podamos venderle eso. Y vamos a estar aquí. Yo creo que es importante entonces que Pablo se encargue de dirigir y obviamente lo diga y se encargue de asegurar de que eso se termine siendo así. Desde mi punto. Estaremos aquí. Estaremos aquí. No, quizás entonces tú vienes para acá y yo vengo aquí. Entonces estaremos aquí para, si no es así, yo me voy a encargar de llamarlo. Caramba, ministro, ¿recuerda aquella entrevista? Claro. Fallé. Porque yo en eso soy muy humilde. Pero yo simplemente digo, lo que yo estoy diciendo aquí es lo siguiente. República Dominicana es un Estado soberano. República Dominicana actuará en sus mejores intereses, en su momento. Si los Romero dan positivo. En su momento. Hoy día, yo simplemente les estoy diciendo, como dicen los dominicanos, lo que hay. Si el estudio de impacto. Esto es lo que hay hasta ahora. Nosotros, ¿qué tenemos que ocuparnos ahora mismo? De avanzar rápidamente en nuestro proceso de exploración. Si el estudio... Para colocar ese activo estratégico en la mejor posición desde el punto de vista de los intereses de República Dominicana. Si el estudio de impacto ambiental... Correcto. Si el estudio de impacto ambiental de los Romero dice que se puede explotar, el gobierno lo va a explotar. La mina de San Juan. ¿Y por qué no? Pregunto. No, la realidad es... Si le da positivo que se puede explotar. El estudio medioambiental deberá dictar el camino a seguir. Yo entiendo que, aunque San Juan no quiera. Pero es que yo entiendo que nos estamos adelantando al proceso. Porque parte de esto es precisamente trabajar la llamada licencia social y explicarle a las comunidades los procesos. Es importante que la comunidad entienda y analice y asuma el tema medioambiental, que puede ser su preocupación, pero tiene que ser sobre la base científica. Tiene que ser sobre la base científica, que verdaderamente estén todas las explicaciones y se puedan generar las discusiones. Lo que no puede ser sobre la base de yo no quiero que hagan estudios medioambientales. No puede ser sobre esa base.
Ministro, No, muchísimas sobre esa base gracias. no puede ser. Claro. Entonces, Ministro, Y tomar antes una de decisión. óyeme, que pero se la licencia marche, social es importante. Ojo, Oiga, ministro, antes de que se marche Joel el Santos, diálogo, ministro- señores, miren, para ministro terminar de la Energía idea, y Minas. el diálogo, señores, siempre debe primar. Y yo en eso soy enfático. Y es verdad que hay que involucrar a las comunidades. Y es verdad que hay que sentarse y decirle y explicarle con todo lujo de detalle para que entiendan todos los sectores sociales de todos los elementos. Ahora bien, si el estudio medioambiental no da, pues no da. El Ministro, primer antes de filtro, el estudio del primer marcharse, filtro, preocupa un poco eso de las tierras raras, esos recursos que podríamos tener y la maravillosa narrativa del impacto que nos dará en los recursos económicos. Pero las conversaciones, por ejemplo, del presidente con Marco Rubio y esa forma de puesta en escena, le da un poco de miedo al dominicano de que sea de parte de Estados Unidos que se maneje la administración y la forma de gestión de todo aquello, en lugar de soberanamente ser el Estado dominicano quien dirija todo ese proceso como debería hacerse. Reitero que nosotros estamos llevando nuestro proceso, por eso se ha creado la empresa dominicana Emidon, precisamente para enviar un mensaje de cuál es la estrategia detrás de esto. ¿Esa es una empresa como, ministro? Es una empresa estatal, 100% sí. del gobierno Sí. dominicano. El Sí, un director, decreto ya hay director, estatal. ministro. ¿Tiene director? No, todavía está en Todavía. proceso de formación. Empresa minera Tan buenos dominicana. geólogos. Joel La gente Santos, sepa. ministro de Energía Ese y amigo Minas, mío. ha estado con nosotros. Qué bueno sobre este tema tan importante. De energía no me preguntaron nada, pero está bien. Vamos para la próxima. O sea que debe No, volver. vamos a dejar eso. Para llevarlo bien, para llevarlo suave, no vamos a preguntar. Debe nada. volver. Exactamente una manera de Pero llevarlo un suave. detalle, político. ministro, si Mire, hay, ministro. si hay algo, Cristian, por favor, si hay algo interesantísimo sobre Suéltelo. energía, ¿Tiene alguna adelante. buena nueva? Por ¿Alguna ejemplo, la luz? recuperación Si hay- de las si hay distribuidoras. una buena información. ¿Cuándo va el gobierno a comprar las distribuidoras? Ya denos esa primicia. No, eso A no, comprarlo. ese tema no está en discusión. El tema de, ya. No, de- digo el yo. tema ¿Cuál- de- cuál buena el noticia? tema de privatizar que tú te refieres, no, sin O embargo. capitalizar, que es un eufemismo No, leonelista muy bueno. tampoco, pero sí puede haber diferentes formas en las cuales Inversión. el sector privado puede colaborar en el proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con la comercialización. Lo que sí quiero decir es que hay importantes proyectos de generación que de aquí al 2028 va a haber un incremento importante de la energía para el futuro de la República Dominicana, pero eso es una discusión más larga. Bueno, reiteramos las gracias a Joel Santos, el Fuera ministro pagones, de ¿cuándo Energía vamos a salir? y Minas. Mire, ministro, usted, No, con hombre al de ministro energía no. Sí. y enérgico, Al ministro vamos a sí. hacer una recomendación. Sí, lo necesita. Usted con un Pero hombre qué cosa esta. muy práctico, Al ministro también. porque siempre hay cosas que hacer en la oficina, en la casa. Lo de Energía y Minas, licitación, 340, formal. Ahora la personal, ya la familiar, le vamos a enviar al mejor lugar cuando usted tenga que construir, reconstruir, inventar lo que sea en la casa, arreglar, la doña se antoje. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa del Ya, país. ya, Siempre es importante un ahorrito. Aunque dicen que usted, hombre, ha hecho mucho, hombre de negocio desde muy joven. Que muy organizado. Que muy Muy organizado. organizado, ¿verdad? Los santos no son de Baní, ¿no? No, Mire, si le dicen que le mandamos de este programa a diario, le van a dar una rebaja mayor. perfecto. Bueno, Bien. Pues lo voy a decir. Bueno, de nuevo las gracias a Joel Santos, ministro de Energía y Minas. Nosotros continuamos. Conoce las claves del día.